quieren ir comentando, podemos ir charlando un poco de qué actividades tuvieron más dudas y demás. Profe, Sí, guía. yo tuve problema con el 24 y el 25, porque en el B pregunta si, o sea, analizar, no pregunta, es la consigna, analizar si la función es par o impar en su dominio. Sí, Y bueno, yo cuando veo eso, a no ser que sea impar, como que generalmente lo comparo con, o sea, en función al codominio. Y me resulta raro, ¿no? como el codominio. Claro. eh, a ver, yo para determinar si una función es par o impar, Sí. como que aplico la función en un X determinado y me da determinada imagen. Ujú. Si es par, siempre me da, o sea, me debería dar lo mismo. Depende de si pongo un X negativo, o el mismo X negativo o positivo. Y, Ajá. o sea, como que todo eso lo vas comparando en el dominio, como que tu espejo es el eje Y o Y. Claro. Y me resultaba raro como analizar si la función es par o impar en su dominio. ¿Qué tengo que usar como espejo el eje X? Ah, ok, ok, ok. Ahí entendí la pregunta. Bien. Bien. Bueno, les comparto pantalla. Cuatro. Mm. Bueno, entonces arrancamos con la actividad 25. Después podemos volver para las anteriores. ¿Sí? En la 25 se trabaja un poco con, un poco no, se trabaja con el tema de simetrías, ¿sí? Ver si una función es par o impar, y monotonía, que es ver si una función es creciente, decreciente, ¿sí? O constante. Y eh, bueno, han ido viendo en teoría, que lo están viendo ahora, pues lo primero que vieron de funciones son todas generalidades, ¿sí? Clasificaciones, de ver cuando las funciones son pares o impares, crecientes o decrecientes, positivas o negativas, inyectivas, inyectivas, como todas las clasificaciones que la idea es poder ir viéndolas gráficamente y desde las leyes, ¿sí? Porque después nos van a poder permitir trabajar más fácilmente. Siempre todo lo que clasifiquemos va a ser para después poder trabajar de manera más sencilla. Profe, Sí, también podremos ver el 20 porque decía positiva, no positiva y me quedó duda. sí, sí, sí. Bueno, Eh, les comparto pantalla. Sí, eso en general, digamos, a medida que vayan planteando las dudas, vamos trabajando. También lo voy organizando, por ejemplo, si la consulta de recién hubiese sido sobre algo que está relacionado a actividades anteriores, ¿no? Primero veríamos las anteriores, pero en este caso no es así, así que vamos arrancando por donde van consultando. Bueno, entonces ahí les comparto. Bueno, a ver. Entonces, en la actividad 25 les daban algunas gráficas y lo que les pedía era entonces determinar y clasificar intervalos de monotonía y analizar si la función es par o impar en su dominio.
Más allá de que la consulta de Elías la podría responder así como aclarando simplemente lo que me preguntó, igual prefiero como que veamos ya más en detalle, ¿no? Como todo este tema de función par, impar y demás. Bueno, voy a hacer una de las gráficas que sería la A. Puedo acá copiar, pero la gráfica A sería algo así. Y con ambos extremos de la gráfica, si se fijan en el libro, tienen dos puntitos acá, ¿no? Esto lo que se representa es que ambos puntos de la gráfica, ambos extremos, están incluidos en la gráfica y que la gráfica termina ahí, que no es que sigue indefinidamente. Bueno, ¿se acuerdan las definiciones de función par e impar? Y acá lo que me interesa también es que veamos esto que aplica a todas las definiciones. Que vamos a tener como la definición en palabras, o la definición simbólica también, que va a tener siempre que ver con la ley de la función, y la definición o una interpretación, digamos, gráfica, para poder ver acá gráficamente, saber si esa función es par o impar o ninguna. Bien, entonces acá me dicen, acá ponen por el chat, que una función par es una función donde f de x es igual a f de menos x. Bien, ¿qué opinan? De acuerdo. Bien. Bueno, yo estoy también, estoy parcialmente de acuerdo. O sea, con lo que está escrito estoy totalmente de acuerdo, pero no está del todo completo. Y Bueno, esto, para Las X no todos los tenían que X. pertenecer al dominio. claro, o sea, algunas cuestiones de cómo escribir la definición de función par, y esto fíjense que, o sea, es una cuestión de cómo escribirlo por un lado, y después de cómo lo interpretan. O sea, como que hay una relación, si no, no me pondría así tan excesivamente exquisito con esto. Entonces, fíjense, la definición de función par me dice que f de x tiene que ser igual a f menos x. O sea, si yo tomo un valor abscissa y tomo su opuesto, las imágenes tienen que ser iguales. Y esto tiene que valer para cualquier x que yo tome en el dominio. Si no, digamos, si justo tuviera una x para ver si esto se cumple y el resto no, la función claramente no sería par. Pero a priori, si yo escribo esto solo y no aclaro nada, y no queda claro, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse que esto valga para todas las x del dominio. Acuérdense que el simbolito se representa para todo. Y en general las definiciones las vamos a encontrar así, por ejemplo, f es par, si solo si f de x es igual a f menos x para todo x perteneciente al dominio de f. ¿Sí? En general las definiciones las vamos a encontrar con un sí solo sí, porque básicamente son proposiciones que valen en ambos sentidos. O sea, si f es par, voy a poder asegurar que se cumple esto, que es la definición, y a la vez, si para una función se cumple la definición, que sería esta, voy a poder asegurar que la función es par. Bien, y entonces, si yo acá tengo esta función, dada por la gráfica, lo que tiene que pasar gráficamente para que la función sea par es que la gráfica sea simétrica respecto al eje Y. Eso lo ven bien porque es
Bien, cualquier cosa, si alguien no lo ve, me dice. Pero, básicamente yo tomo un X acá, por ejemplo. Si considero mi X acá, el opuesto de X va a ser simétrico, o sea, va a ser sobre el eje X el simétrico respecto del otro lado. Y si la función es par, las imágenes van a tener que ser las mismas. O sea, yo acá voy a tener una cierta imagen. Y de este lado voy a tener la misma imagen. Voy a transferir ahí, pero al revés. Digamos, este valor de imagen va a tener que ser el mismo, ¿sí? Y va a ser este valor que esté acá. Este valor de ordenado. Y entonces, si eso se cumple para todas las X del dominio, me va a quedar una gráfica que va a ser simétrica respecto al eje Y. Bueno, entonces, lo que es importante es eso, es siempre ver en las funciones que esto tiene que cumplirse para todas las X del dominio. Entonces, cuando me dice, y esta es en realidad la respuesta a tu pregunta, Elías, que es como algo súper pequeño, cuando tenemos que analizar si una función es par o impar en su dominio, en su dominio, en realidad, está haciendo como una aclaración o una redundancia, digamos, que no sería en sí necesaria para el análisis del ejercicio. O sea, si a mí me dicen que analice si la función es par o impar, yo necesariamente voy a trabajar con la función. O sea, si esta es la gráfica, el dominio con el que voy a trabajar va a ser el dominio que yo vea en la gráfica. Entonces, si mi función, o sea, analizo toda la función y veo si es par o si es impar. Esto justamente está aclarado para que se acuerden de que tienen que trabajar en el dominio de la función, que de hecho, recién cuando vimos la definición, nos olvidamos de nombrar el dominio, ¿sí? En la definición. Pero es importantísimo tenerlo en cuenta y recordar que para que la función sea par, tiene que ser par, ¿sí? En todo el dominio. No tiene sentido, o sea, si una función es par en una parte del dominio, en realidad es una expresión que no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si mi función de repente fuera esto, si digamos un caso donde podría ser confuso. Por ejemplo, si esa fuera mi función, yo lo que diría acá es que la función no es par, ¿sí? No podría decir que la función es par en esta parte. ¿Se entiende? Un poco también por ahí va a que puedan ver bien eso. ¿Sí? Si la función es par porque cumple la definición para todos los x. Si ya alguno no lo cumple, deja de ser par y ya. Y ahí termina, digamos, la actividad. La función no es par, punto. Entonces, ya sea que analicen que sea par o impar, el hecho que les diga en su dominio solamente tiene que ver con eso. Muchas gracias, profe. De nada. Y, aquí estamos, fíjense otro... Fíjense por un caso que a veces te cuesta más, pero si a esta función yo le hago esto, por ejemplo, ahí está. O sea, tomo este extremo de la gráfica como un punto vacío. ¿Qué opinan? Que tampoco en todo dominio, par. Bien. Tampoco es par, ¿sí? Porque básicamente para mi definición me dice que esto es para todos los x del dominio y yo acá veo gráficamente que ya para un x no se cumple. O sea, que sería en este caso para el x correspondiente a este valor. ¿Sí? Al extremo izquierdo del dominio. Como que para este valor de x, la imagen vale un cierto valor,
Y para el opuesto de X la imagen no existe. O sea, que no va a cumplir que sea par. Y esto también es importante, o sea, lo van a ir usando mucho, o que tienen que tener en cuenta en las actividades, ¿no? En los verdaderos y falsos, por ejemplo. Si les dicen, para todo, X perteneciente al dominio, por ejemplo, eso solo va a ser cierto si se cumple para todo. Ya puedo encontrar uno que no lo cumpla, la función, o sea, la proposición que les den no se va a cumplir. Bueno, entonces en este caso, como podemos ir cerrando un montón de cosas adicionales. Ahora, ¿cómo justificaríamos acá que la función es par? Si lo tienen que escribir. Porque es la gráfica de valor absoluto más menos algo. No puedo poner por propiedad de valor absoluto. Yo no me metería mucho, o sea, tendrías que justificar que la gráfica de valor absoluto es par también ahí. Y también justificar que que cuando la subís o bajás, no se modifica su paridad, digamos. Y yo particularmente no iría por ahí porque además tampoco tenemos la ley, tenemos una gráfica nada más. Es mucho más sencillo. Juanpi, discúlpame, hay una chica Sí. que está tratando de entrar, se está poniendo en el grupo. Sí. Vamos, ahí está. Alguien que quería entrar, sí. ¿Y no se puede poner con la misma definición, digamos? Bien. Como reemplazando X por el número. Así se podría justificar. Y a ver qué número pasa con qué número lo reemplazarían acá. Claro, acá no, pero si X tomaría algún valor, no se podría poner F, ponele de 4, es igual a F de menos 4. Ok. Bien, eso me parece muy interesante, esto que estás planteando, porque fíjense, lo que queremos justificar es que la función es par. O sea, queremos justificar de alguna manera que esta definición se cumple. Entonces, eso es importante. Si yo tengo que justificar que esto se cumple para todas las X del dominio, no puedo dar ejemplos. O sea, puedo decir que o sea, puedo ver que se cumple, no sé, para X igual a 4, X igual a 2, X igual a 0,5, y empezar a dar ejemplos, pero sí, la manera de justificar esto tendría que dar infinitos ejemplos para ver que efectivamente se cumple para todas las X. Entonces, si la función efectivamente es par, no puedo probar, o sea, no puedo dar ejemplos, porque nunca voy a llegar a justificarlo del todo. Entonces, acá, como solo tenemos el gráfico y no tenemos la ley, es para trabajar con el gráfico. Entonces, más que usar la definición y escribir la definición, lo que vamos a usar es un criterio gráfico para justificar. No hace falta que ustedes escriban criterio gráfico para nada, pero para ir diferenciando cuándo justificamos desde lo analítico y cuándo desde lo gráfico. Siempre que tengamos gráficas y justificamos de la gráfica, vamos a usar un criterio gráfico para justificar. Y es importante que vean que es una justificación válida también y es correcta. Entonces, gráficamente, ¿qué habíamos dicho antes que pasaba con las gráficas de las funciones pares? Que tienen que ser Simétrica, respecto ahí. eso. Bien, la gráfica es simétrica respecto al eje Y. Y entonces, esa es la justificación. O sea, la función este es par, ya que su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Al decir que la gráfica de este es simétrica, ahí ya estamos incluyendo, digamos,
para que la gráfica de la función sea simétrica respecto al eje Y, se tiene que cumplir todo esto. ¿Sí? Que f de x sea igual a f menos x, y que esto valga para todo x del dominio. Porque si, por ejemplo, como vimos antes, por ejemplo, pasaba esto y la función no era par, fíjense que la función también pierde la simetría con respecto al eje Y. Entonces, ver gráficamente que la gráfica es simétrica respecto al eje Y es equivalente a esta definición, que es que trabajamos desde lo analítico. Bien, Juanpi, sí, perdón, yo entré tarde. ¿Qué ejercicio es ese? el 20. Bien. No, cualquiera, 25. Ah, listo. Gracias. Pero, profe, una pregunta. En Sí, este caso no es par, ¿o no? ¿por qué? ¿Y por qué no tienen que ser para todas las X del dominio? Ujú. ¿Y acá para cuál? No sé. ¿Y no se corta ahí? ¿A dónde? Ah, ¿en los extremos? Claro. Sí, pero bueno. O sea, no dice para todo X real, dice para todo X del dominio. Bueno, ya estamos, veamos eso también. Dominio de una función. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de el dominio de una función que podía, y discutimos bastante esto, ¿no? Que podía ser el dominio que a mí me den, que me diga el dominio de f es menos 3, por ejemplo. Y también estaba el dominio natural, que era como, si no me daban explícitamente el dominio, era el conjunto de las x para las cuales la expresión tiene sentido. Y entonces, si yo tengo una gráfica solamente, ¿sí? Digamos, ahí. ¿Se acuerdan que toda función tiene 3 partes? Y dominio, ley y codominio. Esto les va a quedar un poco confuso por ahora, pero... Entonces, esta gráfica es la gráfica de una función. Entonces voy a tener esas 3 cosas. Ahora, la ley, acuérdense que no es sí o sí la ley f de x igual a. La ley es lo que me relaciona, ¿sí? Los elementos del dominio con los elementos del codominio. Entonces, en este caso, la ley simplemente escribiríamos, si tuviéramos que darla, dada por la gráfica. Y yo estoy dando la gráfica, y en este caso la ley que tengo de la función es la dada por la gráfica. Y entonces, el dominio, tampoco lo tengo dado, es el que yo veo en la gráfica. Es el dominio natural. Y entonces, en este caso, mi dominio sería como lo podríamos dar. O sea, acá lo podemos dar, pero no poniendo valores, ¿sí? Fíjense, si yo tengo gráficamente la función, el dominio lo podría graficar, por ejemplo. Iría desde acá hasta acá. Eso lo tienen más o menos visto ahí de cómo ver dominios gráficos de funciones. Sí, sí. Entonces, o sea, este sería el dominio de la función, porque o sea, estoy marcando sobre el eje X, acuérdense, mi dominio va a estar siempre sobre el eje X. No en el plano, sino sobre el eje X. Y esto es una manera de representarlo, pero la manera de graficarlo es simplemente marcando un solo eje, y ahí marco el intervalo que me constituye el dominio. Pero bueno, si lo represento en el plano, lo marco sobre el eje X. Y a ese conjunto le puedo poner un nombre, por ejemplo, le puedo llamar
conjunto A. Y entonces mi dominio sería este conjunto A. O sea que si nos diera el dominio como los números reales, ahí sí no sería par. ¿O no? Bien, si les dijeran que esta es la gráfica de la función y que el dominio de la función son los reales, en realidad ahí no sería función directamente, porque no estaría cumpliendo que a cada elemento del dominio le asigne un elemento. Entonces, si yo digo que mis dominios son los reales, esta es mi gráfica, bueno, por ejemplo, para este valor de x, para este valor del dominio, ¿cuál es la imagen? Y no tengo imagen, entonces no estoy cumpliendo directamente la definición de función. Listo, profe, gracias. Profe, en estos casos sí o sí hay que recurrir a señalar los dos dominios, o sea, el dominio, y bueno, no, eso, notarlo así con un, no sé, por ejemplo, una letra. No puedo decir simplemente que está dado por la gráfica también, o sea, todo dado por la gráfica. A ver, sí, en general, no, a ver, en general en estas actividades no les van a pedir el dominio, o sea, si no tienen manera de darlo, o sea, a los hombres pedirán que lo marquen, que sería marcarlo así como hicimos acá en azul. Claro, claro, claro. O sea, Yo sí. nada, esto lo escribí más que nada para aclararles, para que vean bien que el dominio en la función está, porque sí, como un recordatorio de que la función siempre tiene estos componentes, dominio, ley y codominio, y que ya sea que esté dado por una ley algebraica o por una gráfica o lo que sea, ese dominio va a existir, es simplemente para remarcarlo, ¿no? Pero sí, el dominio en general si tiene una gráfica simplemente tendrán que marcarlo. Pero si ustedes de alguna manera quisieran darlo, yo acá no puedo poner dominio de f e inventar un intervalo. Y lo más lógico es esto, es como marcarlo gráficamente, señalar el conjunto y usar ese mismo nombre. Ah, Profe, en la 25A dice clasificar los intervalos de monotonía. ¿Eso qué era? Bien, ahí lo vemos entonces a eso. Profe, una pregunta. Sí, El codominio, entonces, ¿podríamos hacer lo mismo como hiciste con el dominio? sí. Y Yo, iría más o menos del punto al... Ahí, sí. sí, yo acá le puse reales porque en realidad, eh, como les decía la clase pasada, con el codominio, las imágenes son números reales. Entonces, si el codominio era un conjunto que tenía que incluir a la imagen, podríamos dar reales. No hace falta complicarse. Pero si tienen que dar la imagen, de repente, la imagen sería así, pensar lo mismo, pero sobre el eje Y. Porque el conjunto de imagen son todos los elementos del codominio, o sea, todos los valores de Y, de ordenada, que son imagen de algún X de la función. Entonces, o sea, dicho en palabras, el dominio lo obtengo, la palabra correcta es proyectando, la palabra que uso yo es aplazando la gráfica contra el eje X. Entonces, aplastan la gráfica contra el eje X y eso es su dominio. Y el conjunto imagen lo obtienen aplastando la gráfica contra el eje Y. Entonces, el conjunto imagen va a ser acá. Y que, de vuelta, como, o sea, si no les piden, digamos, si simplemente tienen que marcarlo en el gráfico, al conjunto imagen o al dominio, ni siquiera hace falta que hagan esto de ponerle una letra y demás, simplemente pueden, lo marcan e indican imagen de eje, y ya.
Pero la manera correcta, profe, ¿cuál sería, digamos? ¿Poniendo los reales o haciéndolo así, digamos? ¿Para la imagen o para el codominio? Para la imagen. No, para la imagen hacerlo así. O sea, la imagen sí es un conjunto que es único, porque es el conjunto de los valores de i que son imagen de algún x del codominio. No puede ni faltar un valor, o sea, por ejemplo, no podría sacar un valor de acá que sea imagen de una x porque me estaría quedando chico el conjunto imagen, y tampoco puedo poner valores de más, porque es el conjunto de las i que son imagen de alguna x. Entonces, la imagen, o sea, el equivalente al dominio, ¿sí? O no el equivalente, sí, pero el análogo al dominio sería el conjunto imagen. Porque es la manera en que yo lo veo en la gráfica, por ejemplo. El dominio lo veo aplastando la gráfica con respecto al eje X, la imagen la veo aplastando la gráfica con respecto al eje Y. Y entonces, si lo hago exactamente análogo al anterior, yo a este conjunto que marqué sobre el eje Y le podría llamar B. Entonces, acá la imagen de este sería ese conjunto B. Bueno, y entonces veamos también ahora el A, donde trabajan con monotonía. Acá. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Vos a la X la podés reemplazar con cualquier número? A la X se la puedo reemplazar por cualquier número. Sí. Por cualquier número dentro del dominio, sí. Pero, Por ejemplo, ¿uno cuál sería? vos decís acá, digamos, en la ley. Claro, sí, de ahí. No, es que acá, a ver, ¿cómo era? Acá ni siquiera tiene, en los ejercicios ni siquiera tiene una escala. Algo que, supongamos que cada cuadrito vale 1. Sí, a ver. Encima las gráficas que tienen en el libro no son muy lindas, pero podríamos poner. Tengan en cuenta que las gráficas del libro son antiguas. Debe rehacerlas. Pero supongamos que el ítem A, si me guío por lo que está en el libro, les repito, no puedo copiar la imagen, entonces lo voy a escribir. En el libro, supongan que tienen este punto, este extremo que es el 3, 4. Y este acá del otro lado que es el menos 3, 4. Y este acá que es el 0, menos 2. Y supongamos que tenemos estos valores. Entonces, si yo tengo efectivamente estos valores, ahí sí ya puedo dar el dominio y el codominio y trabajar con valores con un poco más concretos, pero digamos, para lo que me
preguntabas, yo acá no tengo muchos puntos, o sea, tengo el 3, 4 y menos 3, 4, y en realidad, si trabajo gráficamente, muchas veces no voy a tener valores específicos, ¿sí? Para ver. Yo veo una simetría respecto al eje Y, veo que es par, sé que esta definición se va a cumplir, pero por ejemplo, bueno, en este caso, ¿cómo me quedaría el dominio si estos son mis extremos? De menos 3 a 3. Bien, este intervalo, o sea, este conjunto de llame A, si mis extremos son de menos 3 y el 3, sería el conjunto cerrado menos 3, 3. Entonces, yo lo que podría decir, por ejemplo, es que f en 1 es igual a f en menos 1. Sí, sí, sabiendo que la función es par. Pero no sé exactamente cuánto me va a dar eso, porque no tengo o sea, podría aproximarlo desde la gráfica y todo, pero no es que voy a tener una ley algebraica para reemplazar por 1 y que me dé un resultado. ¿Sí? Tampoco es por ahora el objetivo de esta actividad. Es simplemente ver si la función cumple o no cumple el hecho de ser par. Ya un poco más adelante vamos a trabajar ya con leyes y demás, y va a tener un poco más de eso, lo vamos a aplicar, ¿sí? Sobre valores de X concretas, teniendo leyes y demás. Leyes algebraicas, quiero decir. Y eso, otra cosa, el menos 3 cuartos, va, el menos 3,4. ¿De dónde sale? Acá, a ver. Fue un ejemplo que dio el profe. Sí, no, igual acá les comparto. Pues yo copié la gráfica A del libro, que decía que está medio raro graficado, pero suponiendo que, porque la gráfica es eso, de hace muchos años. Pero si considero cada cuadrito como 1, como que tendría acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, exactamente punto 3, 3, 4, y acá el menos 3, 4. De ahí venía. Que no lo grafiqué con la cuadrícula yo, pero indiqué simplemente estos valores extremos como para ubicarnos y trabajar en la pizarrita. Simplemente eso. Bueno, ¿qué pasa con la monotonía? Que nos pide determinar y clasificar los intervalos de monotonía. Como acá. Bien. La monotonía de la función tiene que ver con si la función es creciente, decreciente, estrictamente creciente, estrictamente decreciente, ¿sí? O constante. Son como las distintas clasificaciones, ¿sí? De los intervalos de monotonía. Acuérdense que todo esto está en el libro y en los videos, y la idea acá ya es trabajarlo y aplicarlo, ¿sí? No volver a ver de vuelta todo en detalle. Entonces, ¿qué es importante acá? Cuando tenemos que clasificar los intervalos de monotonía,
esos intervalos son intervalos del dominio. ¿Sí? O sea, yo voy a ver, la monotonía va a ser una característica que tenga que ver con la función en sí, pero cuando tenga que dar un intervalo, yo esa monotonía la voy a ver en el dominio. Ahora, aclaro un poco más esto que dije. Bien. Bien, entonces vieron que una función podía ser, o podía clasificar, digamos, la monotonía, por ejemplo, en creciente, decreciente, estrictamente creciente y estrictamente decreciente. ¿Cómo veía gráficamente que una función era creciente, por ejemplo? Porque, o sea, los dos vértices de la curva van a estar mirando para abajo. No entendí del todo. O sea, como que el vértice máximo de la curva va a estar arriba. Va a ser positivo en X. Por medida que crece X, crece Y. Bien, a medida que crece X, crece Y. Perfecto. ¿Y eso gráficamente cómo lo vemos? Como una pendiente positiva. No sé si pendiente porque puede ser curva también para arriba. Como una pendiente positiva o un gráfico exponencial, ¿sería o no? Sí, serían algunos ejemplos de función creciente, sí. Bien, pero gráficamente es como muy intuitivo, ¿sí? Cómo ver si una función es creciente o decreciente, ¿sí? Lo importante es que siempre, cuando, digamos, tanto en la definición como cuando lo veo gráficamente, lo que hago es ver qué pasa cuando voy, digamos, hacia la derecha, en general, ¿no? Como, o sea, cuando me muevo a la derecha en el eje X, veo qué pasa en el eje Y. Entonces, si yo me estoy moviendo hacia la derecha y mi gráfica está subiendo, y mi función va a ser creciente. O sea, sería como en esta dirección, ¿no? Siempre pienso qué pasa cuando voy hacia la derecha, o sea, qué pasa cuando mis valores de X aumentan, y si ahí mis valores de Y también aumentan, mi función va a ser creciente. Y si cuando voy hacia la derecha mis valores de Y disminuyen, mi función va a ser decreciente. Y entonces, ahora fíjense, si ustedes tienen esta función F, ¿podrían decir que es creciente o que es decreciente en la función, digamos, en su dominio? No. Bien, no, perfecto, porque no cumple, digamos, ni que a medida, o sea, si pienso que la función es creciente, en el sentido de que cuando las X crecen, las imágenes también aumentan, a la izquierda del eje Y eso no se cumple, entonces no va a ser creciente. Y si pienso que la función es decreciente, a la derecha del eje Y no se cumple, entonces este en este caso no es ni creciente ni decreciente. Pero también, en este sentido, y en este sentido, esto sería similar a lo que hablamos antes de par o impar. Como que yo voy a decir que la función es par o impar o creciente o decreciente si se cumple en todo su dominio. Sí, en este caso este no es ni creciente ni decreciente, por lo que charlamos recién. Pero,
Lo que sí puedo hacer con la monotonía es clasificar los intervalos. O sea, puedo desglosar mi dominio y decir, bueno, en esta parte del dominio la función es creciente y en esta parte del dominio la función es decreciente. Eso es válido, ¿sí? Y entonces, fíjense lo siguiente. Esto me interesa porque después siempre, al momento de escribirlo, se complica. Yo acá puedo ver que este tramo, a ver, vamos a hacer un poco de lugar. Bien, yo puedo ver acá que este tramo, que voy a marcar en rojo, ¿sí? Sería un tramo donde la función es decreciente. Y marco una parte de la gráfica donde yo veo que la gráfica es decreciente. Ahora, acá viene lo importante y lo que no hay que confundir. Yo veo en esta parte de la gráfica que la función es decreciente. Ahora, cuando escribo eso, ¿cómo lo indico? ¿Qué es lo que tengo que indicar para decir que en este tramo de la gráfica es decreciente? Voy a indicar los puntos del plano donde la gráfica decrece, los valores de imagen o los valores de dominio. Los valores del dominio no tenés que aclarar. Ponés que es decreciente desde -3 a 0. Exacto. ¿Sí? Siempre los valores del dominio. Nunca voy a escribir los valores de imagen. Y esto vale para todas las clasificaciones. ¿Sí? Así como acá aclaraba en par e impar en su dominio. O sea, yo voy a decir, la función es decreciente en su dominio o en tal intervalo. Y ese intervalo va a ser el dominio. La función es par o impar en su dominio. ¿Sí? O sea, siempre lo trabajamos así. Ahora es que lo trabajamos así. Pero es importante porque si no, por ahí después a veces, cuando lo escriben, dicen, o sea, que es decreciente y en vez de dar el tramo del dominio, dan el tramo de la imagen, por ejemplo. Y no, siempre todo esto se clasifica respecto al dominio. ¿Por qué? La idea es que, bueno, en cierto tramo del dominio, para ciertos valores de x, se me cumple la definición. ¿Sí? En este caso de función decreciente. Entonces, si se fijan en este caso, desde el -3, que sería acá, si acá tengo -3 cuartos, Profe, sí. entonces sería decreciente porque pasa del 0 al -3. O sea, la función sería decreciente en el intervalo -3, 0. O sea, lo de decreciente lo tenés que ver en función, si bien es un poco raro, pero lo tenés que ver en función de la imagen. Pero, o sea, el intervalo o sea, lo notás con el dominio, que sería de -3 a 0. O sea, en realidad, a ver, vamos a escribir, este es decreciente. Le voy a poner cómo se escribe, ¿eh? Este es decreciente en -3, 0. Se escribe así y no hace falta aclarar que ese intervalo es el dominio, porque eso es algo que se sobreentiende. No tendría sentido escribirlo de otra manera. Ahora, voy a escribir la definición para poder verla, para que la vean y para poder charlarla. Es un poco más compleja que la de par e impar. Pero
nada grave. Bien. Bien. A ver. 1, 2. Bueno, ahí escribí la definición. O estoy intentando hacerlo, al menos. Profe, ¿no Bien. es que tiene que ser mayor o igual Ah, decreciente puse y mayor cuando es estrictamente creciente? puse cualquier cosa. Ahí está. Exacto. Sí. Tenía 2 errores. Bien. A ver, esa sería la definición de función decreciente, que fíjense la indiqué. F decreciente en un intervalo, que es lo que estamos queriendo ver ahora, como intervalos donde la función sea creciente o decreciente. Entonces, acá estamos diciendo que, ¿qué nos dice acá? Que para todo x1 menor que x2 perteneciente al intervalo B, o sea, quiere decir, tomo dos valores del dominio que le llamo genéricamente x1 y x2, con la condición de que x1 sea menor que x2, o mejor dicho, o visto más fácil, que x2 sea mayor que x1. O sea, tomo un x2 que esté a la derecha del x1. ¿Sí? O sea, ya que estamos viendo gráficamente, está bueno también pensar qué me significa gráficamente esto, ¿no? Entonces, si x2 es mayor que x1, en la gráfica, x2 va a estar a la derecha de x1. ¿Y qué pasa entonces con las imágenes? La imagen de x2 va a tener que ser menor que la imagen de x1. Entonces, este en x2, la imagen, va a estar abajo de este en x1. Entonces, si lo pienso genéricamente, lo que tiene que cumplirse es que si yo tengo, por ejemplo, voy a cambiar chiquito. Si tengo un x2, dijimos a la derecha de un x1, supónganse que acá tengo este en x1, y acá estaría la imagen. Lo que va a pasar con x2, con la imagen en x2, es que sí o sí va a estar más abajo que este punto. O sea, va a poder estar, no sé, por acá, o va a poder estar por acá, por acá, por acá. Bueno, y a lo sumo puede ser, como la función es decreciente y no estrictamente decreciente, puede ser a lo sumo igual. Eso acá me falta aclararlo. Entonces, como mucho, la imagen de f en x2 podría estar a la misma altura, pero nunca, ¿sí? Nunca más arriba. Entonces, por ejemplo, si la función es estrictamente decreciente, si la función es decreciente, una gráfica podría ser algo que haga así.
o que haga así, o que haga así y pues mantenga constante, pero nunca va a poder ir hacia arriba. Ahora, fíjense que sea cual sea la gráfica, sea que sea esa, sea que sea esta, sea que sea esta, en todos los casos las gráficas y las imágenes son todas distintas, pero en todos los casos yo estoy viendo el decrecimiento o la monotonía en el intervalo del dominio. O sea, la manera en la que yo puedo ver y escribir eso, digamos, la manera de que sea claro, ¿sí? Es indicando que la función es decreciente en el dominio. ¿Por qué? Porque se cumple esta definición. ¿Para qué? Para los X que pertenecen al dominio. O sea, las imágenes están relacionadas a las X. No son como, no están aisladas. O sea, ni esta imagen acá es la imagen para este valor de X. No es un valor de imagen, está disuelto. Por eso si yo indico el decrecimiento en función del dominio, es la única manera en la que tiene sentido indicarlo. Y entonces, la monotonía en general no la vemos sola, no es que la vemos en la imagen e indicamos el dominio. La vemos en la gráfica en su totalidad que me relaciona dominio e imagen. Bueno, ¿y qué pasa entonces en el otro tramo? ¿Qué pasa en este tramo de la gráfica? Ya 3 crece. Bien, va a ser el tramo de la gráfica creciente y con la misma análogo al anterior, lo que voy a indicar es que este es creciente en el intervalo del dominio 0,3. Muy intuitivo todo. Sí, en verdad sí. Lo que después hay que hacer es llevar intuitivo a cómo escribirlo y demás, pero sí. Bueno, entonces, me gustaría que pasemos a otra actividad para no, o sea, estuvimos bastante rato con esto, pero aunque sea, charlemos un poco de los otros casos, ¿sí? Después ustedes lo podrán hacer, ¿sí? Por su cuenta más tranquis. A ver. Sería que me digan de alguna de las actividades que están acá, alguna cuya gráfica sea impar. El impar es lo mismo que vimos antes, es la misma lógica, solamente que lo que tiene que pasar ahora es que la gráfica sea simétrica respecto al origen de coordenadas. La B. La B. Bien, la B sería una gráfica, perfecto, simétrica respecto al origen de coordenadas en todo su dominio, entonces sería la gráfica de una función par.
La C, fíjense, al no ser simétrica respecto ni al eje Y ni al origen de coordenadas, vamos a decir que no es ni par ni impar, o que no tiene simetría. ¿Sí? Eso puede pasar, bueno, y pasa en muchos casos, obviamente. Y después la clasificación de los intervalos de monotonía, eso sí, medio que es lo mismo en todos los ítems. O sea, es ver dónde la función está, cuándo está creciendo, cuándo está decreciendo, y clasificarlos, pero siempre teniendo en cuenta que va a ser en relación al dominio, lo que yo escribo. Bueno, bien, antes me habían dicho otra actividad que querían ver. Creo que querían ver la 20. Sí, me parece que sí. Ah, sí, la 20. Bueno, la 20 también es un poco, también es para trabajar, seguimos la misma idea de ver características y clasificaciones de las funciones. En este caso, en el caso de la 20, con lo que trabajamos es con el signo de la función. Lo tengo por acá. De vuelta, eso también es una definición. Bien, en el 20 con lo que trabajamos es con el signo de la función. Así como tienen, digamos, o sea, es una característica más, una clasificación más, así como vimos como tiene simetría y monotonía y demás. Acá tenemos otra clasificación que es ver si la función tiene signo definido. Y de vuelta tiene una definición analítica, que es la que les dice acá, ¿sí? Este se dice positiva, que lo vean FP, función positiva. Sí, solo sí, f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al dominio de f. Profe, Sí. yo en los casos de, o sea, no sé si pensé poco, pero de no positiva y no negativa, lo único que hice fue incluir 0. Sí, sí, sí. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Entonces, fíjense que la definición es, un poco la idea de esta actividad es poder hacer eso mismo que, así por ejemplo con función par-impar, que tenemos la definición escrita y tenemos el criterio gráfico para terminarlo. La idea acá es lo mismo, solamente que es un poco poder armar el criterio gráfico nosotros a partir de ver la definición. Entonces, fíjense, si tengo una función que se dice positiva, lo que tiene que pasar es que la imagen sea siempre mayor que 0. ¿Sí? Para todas las x del dominio. Entonces, ¿cómo vemos eso gráficamente? ¿Qué tiene que pasar para que una función sea positiva? Si las imágenes siempre tienen que ser mayor que 0. ¿Qué podrían decir de su gráfica? Tiene que estar en el primer cuadrante. Yo diría que tiene que ser, puede empezar en el segundo cuadrante, puede ser una asíntota creciente. El gráfico tendría que estar arriba del eje X. Bien, bien. Dijeron muchas cosas. O sea, en el primer cuadrante, desde ya que, por ejemplo, yo tengo una función así, una gráfica de una función así, cumple, ¿sí? Que
las imágenes van a ser mayores que 0. Sí. Ahora, como también decían, va a poder estar en el segundo cuadrante. Porque, acuérdense que, o sea, acá lo que estoy viendo con el signo es el valor de imagen. Entonces, ¿en qué cuadrantes tengo imágenes positivas? Tiene que ver con el valor de i, en el primero y en el segundo. Entonces, podría tener algo así también. Podría hasta estar unido, ¿no? Básicamente, la única condición es que mi gráfica, si tiene que estar en el primero y en el segundo cuadrante, o también acá cortando el eje y, lo podríamos resumir simplemente en que tiene que estar por arriba del eje X. ¿Sí? Ese sería como el criterio gráfico para ver si una función es positiva. ¿Sí? O sea, lo podríamos decir de muchas maneras. Podríamos decir que la función esté en el primer y el segundo cuadrante, o en el eje, o en el semieje y positivo. Podríamos decirlo así, pero siempre cuando vamos a definir algo o a pensar en un criterio gráfico para ver en este caso si la función es positiva, nos conviene ir a lo más sencillo, ¿no? Y en este caso lo más sencillo sería que la gráfica esté por arriba del eje X. ¿Sí? Que es lo que nos pide el ítem A. Dar una definición equivalente de función positiva en términos de gráfico de eje. Entonces, sigamos la definición, sería este que dice positiva, si su gráfica se encuentra por arriba del eje de las abscisas. Bien, y los otros ítems también son como para definir función negativa, función no positiva y función no negativa. Función negativa es lo equivalente a la positiva, pero al revés, ¿sí? Si lo pienso en términos de la definición, sería ¿qué pasó? Escribimos un poco en lenguaje simbólico. Esta va a ser negativa, sí, solo sí, lo que decíamos acá, en vez de que las imágenes sean siempre positivas, ahora van a tener que ser siempre negativas. Esto para todo X perteneciente al dominio de F. Entonces, fíjense que acá, necesariamente, tanto en la positiva como en la negativa, mi función tiene que ser menor que 0, estrictamente menor que 0. O sea, no podría tener una función que sea igual a 0 la imagen para algún X. Eso no puede pasar. Sí o sí tiene que ser la imagen menor. Podría tener, por ejemplo, una gráfica que sea así. Y en las que son no positivas y no negativas, ahí sí son casos, digamos, donde, por ejemplo, la función no positiva es una función que no puede ser su imagen positiva, o sea, no puede ser mayor que 0. Entonces, puede ser menor o igual. ¿Sí? Las funciones, entonces, las no positivas y las no negativas, incluyen, digamos, la posibilidad de que la imagen sea 0. Vamos con esta primero. Entonces, función no negativa, no positiva, digo. Lo que tiene que pasar es que la función no puede ser mayor que 0, entonces puede ser menor o puede ser igual. Entonces, fíjense que la única diferencia entre la negativa y la no positiva es que una es
menor estricto que 0 y en la otra es menor o igual que 0. La definición de la negativa sería esta, que corresponde a la gráfica en rojo. La positiva sería esta, la que está en verde. Bien, fíjense que las 4 definiciones, o sea, si una función es positiva, por ejemplo, esta que está graficada acá en verde, no puede ser negativa, como que son 2 definiciones excluyentes. Ahora, ¿qué pasa con esta otra definición? Por ejemplo, con una función no positiva. ¿Alguna de estas dos funciones es no positiva? La de abajo, pero también podría ser 0. Podría tomar el valor de 0. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Si alguna de estas dos funciones graficadas es no positiva. Y sí. La de abajo, porque No, lo dice Franco. Tendría que incluir el 0. A ver, vamos. A ver, esta de acá arriba sabemos que es positiva, por un lado, y la de abajo No negativa. es negativa. Y esa es no positiva y negativa. Claro. Está bueno para que vean bien. Bueno, también me interesa que lo vean como de memoria y nada, sino que interpreten la definición. Yo pregunto, ¿esta función en roja es no positiva? Que tenga que incluir el 0 en realidad, o sea, no es que necesariamente tiene que incluir el 0 para ser no positiva, sino que si se cumple esta definición, va a ser no positiva. Entonces, fíjense que la función en rojo cumple que para todas las x del dominio, sus imágenes sean menores o iguales que 0. Así como también cumple que las imágenes son menores que 0. ¿Sí? O sea, yo no voy a poder encontrar ningún x del dominio cuya imagen no cumpla con la definición. Entonces, esta función en rojo va a ser negativa y también va a ser no positiva. Se la podría clasificar de ambas formas. Así como a la de arriba, análogamente, la podría clasificar como positiva o como negativa. Y ahora, obviamente, tienen una pequeña diferencia en las definiciones. Fíjense, todas las funciones que yo grafique, que sean positivas, por ejemplo, van a estar por arriba del eje X, dijimos. Las no negativas, al poder también tomar valor 0 como imagen, podrían eventualmente tocar al eje X. Entonces, vemos, por ejemplo, no sé, vamos a tratar la función. Una gráfica de una función que sea no negativa, pero que no sea positiva. Que toque el eje X sería para que sea no positiva. Claro, es la única alternativa, digamos. Tiene que estar como por arriba, no puede estar por debajo del eje X, porque ahí ya sería negativa, ¿sí? Pero tiene que tocar el eje X en algún momento para poder ahí cumplir con la definición de que sea no negativa, pero que deje de cumplir con la definición de que sea positiva. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser algo así. Entonces, esa gráfica, en ese color, sería una gráfica que sería no negativa, porque es mayor o igual que 0 su imagen, pero ya no sería
positiva. Únicamente negativa. Profe, ¿no sería positiva porque toca el eje de la X? Claro. O sea, la violeta en fucsia es únicamente, si la clasifico es únicamente no negativa. Las otras dos las podría clasificar tanto como positiva como no negativa, o esta como negativa o no positiva, pero la fucsia únicamente no negativa. Si miro la definición de F positiva, me dice que f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al dominio de f, y yo acá vería que para este x, digamos, no le voy a poner un valor ni nada, pero habría un x para el cual no se cumple la definición. ¿Sí? O sea, yo cuando lo escribo, no, digamos, simplemente con decir que toca el eje x es suficiente, pero lo que, digamos, que toque al eje x, el problema de que toque al eje x es que voy a tener valores de x que no cumplen con la definición de función positiva. Entonces, la función va a dejar de ser positiva. Bueno, clasifiquemos entonces. Tenía acá algunos ítems para ver. Por ejemplo, este 1, que es x cuadrado. Sería no negativo. Ahí voy. No borro ahí. Bien, entonces, fíjense, este 1. Lo que vimos recién fue más un criterio gráfico. Ahora, acá también lo podemos ver desde la ley, ¿sí? Trabajando con funciones por ahora sencillas. ¿Sí? Lo que necesito ver acá es qué pasa con el signo de las imágenes. Entonces, ¿qué pasa con x cuadrado? ¿Qué pasa si yo elevo un número real? Solo puede dar un número positivo o cero. Perfecto, x al cuadrado solo puede ser positivo y eventualmente puede ser 0, que eso va a ser únicamente si x vale 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo clasificarían a este 1? No negativa. Bien, este 1 va a ser no negativo. Y es la única clasificación que le puedo dar. Porque positiva no podría ser, porque no cumpliría la definición de positiva para x igual a 0. Donde la imagen no sería mayor estricto que 0. Perfecto, entonces F1 es no negativo. F2 Sería positiva. bien. Y no negativa. Bien, o sea, es como
digamos, así como antes veíamos que x cuadrado, digamos, o sea, esta partecita, con el caso que vimos antes, va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces, si cualquier imagen de, o sea, hago x cuadrado, es un número que va a ser positivo 0, y todo esto, digamos, todo entero, cuando se sume 1 va a ser mayor o igual que 1. Ahí voy a escribir más o menos con la fórmula. Entonces, si las imágenes van a ser siempre mayores o iguales que 1, van a cumplir que sean mayores que 0 y también van a cumplir que sean mayores o iguales que 0. Entonces, F2 va a ser positiva, por un lado, porque cumple que las imágenes sean mayores que 0. ¿Sí? Decir, como F2 de X es mayor o igual que 1 para todo X, entonces va a cumplir tanto que sea positiva ¿sí? Porque F2 voy a poder decir que va a ser mayor que 0 para todo X, y también va a ser no negativa y también voy a poder decir que F2 va a ser mayor o igual que 0 para todo X. ¿Sí? Fíjense que las clasificaciones, o sea, esta clasificación es una clasificación relativamente sencilla. ¿Sí? No estamos, la idea de hacer estas actividades, de hacer varias, no es tanto como que se acuerden bien cuándo es positivo, cuándo es negativa, porque eso es relativamente sencillo, sino más bien ver esta cuestión de cómo justificar, ver cuándo se cumple una definición, cuándo se cumple la otra, cuándo se cumplen las dos, ver que si se cumplen las dos definiciones, como en este caso, la función va a ser positiva y va a ser no negativa, ¿sí? Más que nada como poder ver estas cuestiones un poco más generales. Bueno, ¿y qué pasa con F3? No tiene signo porque es impar. Me interesa bien más también cómo justificarlo. Bueno, no tiene signo porque es impar, me gusta. Es una buena manera de definirlo. Ahora, ¿de qué otra manera? O sea, si digo que no tiene signo porque es impar, eso es correcto, pero habría que ver un poco más por qué el hecho de que sea impar hace que no tiene signo, y también habría que justificar que sea impar. O sea, termina siendo por ahí como más trabajo. Porque es válida para todos los signos. Ujú, sí, o sea, ¿qué imágenes puede tomar, no? En definitiva, para ver si es positiva, negativa o qué es, pues tendría que ver qué imágenes puede tomar y qué signos puede tomar la imagen. Porque si X es negativo te va a dar una imagen negativa y si X es positivo te va a dar una imagen positiva. Perfecto. Bien, todo lo que están diciendo está muy bien. Acá lo que me gustaría es que, o sea, voy a ir por un camino bastante específico de cómo justificarlo, más que nada para mostrarles esta manera de justificar en este tipo de casos. Si bien todo lo que están diciendo está perfecto,
Pero fíjense, con lo que estamos trabajando son con definiciones. O sea, estamos viendo si la función cumple o no cumple una definición de función positiva, negativa, no positiva y no negativa. Y todas esas definiciones son del estilo que la imagen sea mayor o menor que 0, lo que sea, para todo x perteneciente al dominio. Entonces, como en este caso estamos viendo que la función no tiene signo definido, lo que tendría que llegar es a que la función no es ni positiva, ni negativa, ni no positiva, ni no negativa. Entonces, acá que tengo la ley, algo que puedo hacer muy sencillamente para mostrar eso que ustedes recién dijeron en palabras, es dar ejemplos. Y acá puedo dar ejemplos, que les llamamos en realidad contraejemplos, porque es para contradecir, ¿sí? O mostrar que no se está cumpliendo algo que debería cumplirse para todos los elementos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá para que la función sea positiva, las imágenes tendrían que ser todas positivas. Entonces, para indicar que la función no es positiva, puedo dar un ejemplo donde eso no se cumple. Entonces puedo decir, por ejemplo, este en -1, por ejemplo. Bueno, o un valor que no me da la misma imagen. -2, por ejemplo. ¿Cuánto me da? -8. Bien. Este en 3 me da -8, que va a ser negativo. ¿Sí? Entonces ya con este ejemplo, no me sirve, o sea, para lo que me sirve, lo que puedo asegurar es que este 3 no es positiva, porque encontré una imagen negativa, y no negativa. Y con la ¿Se podría, pregunta, Sí. ¿se podría poner algo como, por ejemplo, f de x es mayor o menor? O sea, en realidad serían como dos notaciones distintas. Sí, solo sí, x es mayor o menor que 0. O sea, f de x es mayor o menor que 0, sí, solo sí, x es mayor o menor que 0. Algo así. En este caso, para x cubo. Sí, no se podría poner una notación así. Sería decir como que, a ver, que f es mayor que 0, sí, solo sí, x es mayor que 0. Sí. En este caso se cumple eso, pero, digamos, no sé si aplica directamente a llegar a lo que queremos concluir, que es que este no tiene signo definido. Pero es válido. Vale, bueno, y fíjense qué pasa con la función en 2, por ejemplo. 2 al cubo, que me da 8. Entonces acá, yo lo que veo es que F3 no es negativa y no positiva. Entonces, por lo tanto, a partir de estos dos ejemplos, donde descarto, digamos, las 4 posibilidades de que sea positiva, negativa, no positiva, puedo ver que F no tiene signo definido. Entonces, les repito, no es la única manera de hacer esto y muchas de las... O sea, todo lo que dijeron ustedes, de vuelta, les repito, está bien. Solamente quería mostrarles esto. Cómo, en algunos casos, digamos, yo puedo trabajar con
contraejemplos. ¿Sí? Sobre todo cuando lo que quiero hacer es contradecir las definiciones y mostrar que no cumple ninguna de esas definiciones. ¿Y qué es lo que tienen de buenos o de útiles los contraejemplos? Más que nada, que es más sencillo para ustedes para justificar, digamos, porque no tienen que ponerse a buscar como un caso general, ni a ponerse a explicar con palabras. Como acá, fíjense, lo único que hice fue valorizar la función en un valor que aparte tenía la ley, y ya con esto directamente, sin tener que explicar nada más, concluyo que la función es no positiva y no negativa. Y lo mismo acá, con un ejemplo, concluyo que la función no es negativa y no es no positiva. Entonces, con estas dos cositas, así cortito, y sin riesgo, digamos, de ponerme a escribir en palabras y arriesgarme a que, no sé, a que sea más, a que se vuelva confuso o lo que sea, ya con esto solo justifico que la función no tiene signo definido. Y esto, digamos, siempre que tengan la posibilidad de acudir a contraejemplos, o sea, siempre que vean, bueno, que algo no se cumple y puedan dar un ejemplo de ese algo que no se cumpla, les recomiendo que vayan por ese camino, porque siempre es como el más sencillo. Obviamente que si, por ejemplo, la función si lo cumple, como en los casos anteriores, que queríamos justificar eso, este camino no me sirve. Pero cuando tengan la posibilidad, les recomiendo que vayan por ahí. Bueno, ¿qué otra actividad les gustaría ver? Vamos a la 26, profe. 6, vamos. Bueno, acá respondiendo a esto que preguntaban en el chat, si F2 no es solo positiva, nunca va a ser igual a 0, siempre mayor. Siempre mayor si tiene más 1. Bien, es una cuestión de... O sea, que algo sea mayor que 0, mayor o igual que 0, o mejor dicho, que algo cumpla que sea mayor que 0, también va a cumplir que sea mayor o igual. Entonces es una cuestión de que si cumple la definición lo voy a poder digamos, incluir en ambas definiciones. Es algo bastante o sea, yo creo que es algo que a veces confunde, pero porque es bastante trivial, digamos. Confunde más por lo sencillo que por lo complicado. Es como, por ejemplo, si yo pienso en esto, yo puedo escribir que 1 es mayor que 0. Y eso es una expresión que estamos todos de acuerdo en que es correcta. Ahora, también puedo escribir que 1 es mayor o igual que 0. O sea, el mayor o igual no quiere decir que sí o sí tenga que ser igual. Quiere decir que puede ser igual o puede ser mayor. Y esto se está cumpliendo. Están cumpliendo ambas. Ambas son expresiones verdaderas. Entonces, a la hora de, si yo tengo una función cuyas imágenes son todas mayores que 1,
o sea, mayores o iguales que 1, como en el caso que trabajamos recién de F2, las imágenes, todas las imágenes van a cumplir que sea mayor que 0 y van a cumplir también que sean mayores o iguales que 0. Si cumplen ambas definiciones, las voy a poder clasificar de ambas maneras. Entonces eso aclaró la duda. You're welcome. Bueno, el 26. A ver, en la actividad 26. Tienen que determinar si la función f, me vuelvo a compartirles. Y determinar si f es par, impar o ninguna de las dos cosas para una serie de funciones que tenían ahí. ¿Te querías contar por algo en particular o ver algún ejemplo o ver algunos? Ya, ir corrigiéndolo. Ok. Ya hice del A al D, que eran los que había sugerido. Bien. Bueno, las definiciones ya las habíamos escrito antes, ¿sí? Que ya estuvimos hablando, ¿sí? Una función es par. Lo que pasaba cuando era par era que f de x era igual a f en el opuesto de x, y esto para todo x perteneciente al dominio. La definición de impar lo que cambiaba es que tenía un signo menos en la imagen, que lo pueden encontrar con el menos ahí o con el menos ahí. Es lo mismo. ¿Qué forma les gusta más? Como está escrito ahora. ¿Cómo? Como está escrito ahora. Ok. Bien. Entonces, ahí tenemos las definiciones. Fíjense lo siguiente, en las actividades que trabajamos antes, la primera, que también trabajamos con par e impar, ahí, digamos, escribimos y charlamos un poquito sobre la definición, pero teníamos gráficas. Entonces, a partir de la definición, lo que hicimos fue ver cómo yo veía eso gráficamente, con qué criterio gráfico, pero ahora tenemos leyes, y entonces podemos trabajar directamente con la definición. Entonces, lo primero, lo primero que les recomiendo siempre que trabajen que tengan que ver con las funciones par o impar, es ver el tema del dominio, ¿sí? Porque una de las condiciones que sí o sí tienen que cumplirse para que una función pueda ser par o impar es que su dominio sea simétrico. O sea, si por ejemplo el elemento 5 está en el dominio, sí o sí el elemento menos 5 tiene que estar también. Porque antes de que, digamos, para que esta igualdad se cumpla para cualquier x,
En primer lugar, tiene que pasar que si para una X existe imagen, para la X opuesta también tiene que existir. O sea, antes de que sean iguales, ambas imágenes tienen que existir. Entonces, algo que siempre vemos o aclaramos a la hora de ver si la función es par o impar, primero ver el dominio y ver que ese dominio sea simétrico. En este caso, el dominio son los reales, y los reales es un dominio simétrico. Entonces, en este punto, si ya de por sí veo que mi dominio no es simétrico, listo, ya puedo descartar que sea par o impar, descarto todo. Ahora, si es simétrico, lo que puedo hacer es ver si es par o impar. ¿Y cómo sería para que no sea simétrico? Estaba pensando, profe, ¿no te debería dar algo indefinido? Por ejemplo, si es raíz de X. O sea, sí. eso no sería... o sea, si pones un elemento de abscisa negativo, como que... O sea, te da algo indefinido. O sea, no pertenece a los reales siquiera. Entonces... bueno, nada, no puede ser. No es simétrica directamente. Eso me refiero. Como el L sería, por ejemplo, dice X a la -3. X a la menos 3. No, ahí el dominio sería... El 0 no estaría incluido, pero seguiría siendo simétrico. Digamos, o sea, un dominio no simétrico... A ver, un dominio simétrico, lo que les decía recién, como si yo pienso en el dominio de la gráfica, va a tener que ser gráficamente simétrico respecto al 0. O sea, quiere decir que digamos, obviamente, todos los reales, o sea, el conjunto de los reales es un conjunto simétrico porque si un elemento, digamos, por todo elemento y su opuesto están incluidos, ¿sí? Esto sería o sea, que los reales es un dominio simétrico. Ahora, por ejemplo, tuviera un dominio, por ejemplo, un dominio así, que sea, no sé qué, un simétrico ese, digamos, que me incluya la misma cantidad de elementos a la izquierda y a la derecha del 0, esto también sería un dominio simétrico. Ya, por ejemplo, si acá tuviera un abierto, tipo, de un lado cerrado y del otro lado abierto, ya dejaría de ser un dominio simétrico, y ya ahí, digamos, más allá de cuál sea después la ley de mi función y si para algunas X cumple o no cumple algunas definiciones, yo ya sé que como el dominio no es simétrico, la función no va a poder ser ni par ni impar, porque para estas X, por ejemplo, si acá tengo X y acá tengo menos X, listo, para esa X y esta menos X, no se va a poder cumplir ninguna de las definiciones, porque para una debe tener imagen y para la otra no. Ya está. La idea más que nada de lo del dominio simétrico es que cuando el dominio no sea simétrico, yo pueda descartar rápido y no tenga que, digamos, trabajar de más. Quedó como una carita, parece. A ver si de ahí... Ya, justo los ejemplos que hay acá no son muy útiles para trabajar eso. Pero, por ejemplo, o sea, supónganse, todavía no nos metimos demasiado en dominio y en... Pero supónganse que tuvieran esta ley. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales -1. Ahí no sería simétrico, ¿no? Claro, en este caso el dominio serían los reales menos
número 1 porque, lo vamos a escribir así, a todo el conjunto de los reales le saco el 1 porque si x vale 1, mi denominador se hace 0. Entonces, fíjense que si yo quiero ver si esta función es par o impar, como el dominio de este no es simétrico, ¿sí? Porque si es simétrico, todo elemento y su opuesto tienen que estar incluidos. Y en este caso, yo veo que el menos, o sea, el 1 no pertenece al dominio. Ahora lo tacho. El menos 1 sí pertenece al dominio. O sea, acá ya con encontrar un valor y su opuesto, que uno pertenezca y el otro no, ya con eso puedo decir que el dominio no es simétrico. Profe, esa para hacerlo simétrico el dominio, le podría poner un x al cuadrado o valor absoluto de x. Ahí sí me quedaría simétrico, ¿no? Sí. Pero digamos, sí, perfecto. Pero fíjense que acá, si mi consigna fuera ver si esta función es par o impar, yo, ya con ver que el dominio no sea simétrico, voy a poder asegurar que este no es par ni impar. Y es como bastante poco trabajo el que tengo que hacer. Simplemente con mostrar que el dominio es simétrico ya está. Ahora, volvamos a nuestro caso. El dominio es simétrico. Eso, a priori, o sea, no me asegura nada, pero si es un primer paso. Si eso se cumple, puedo ver de seguir por este camino y ver a qué llego. Y entonces, ustedes ya intuyen, en realidad, siempre lo primero que van a ver es si es par, porque yo parto de mi f de x y es la más sencilla, ¿no? Porque me aparece acá f menos x. Voy a ver qué pasa con esta expresión. Si veo que no es par, ahí puedo ver de seguir y ver si es impar. Entonces, lo primero que me voy a preguntar es si la función es par. Entonces, veo si esto se cumple. Y acá, algo que me interesa mucho, es lo siguiente. Esto ya tiene que ver con la cuestión de cómo justificar y de cómo usar las definiciones. Primero, yo acá tengo que determinar si f es par o impar. Eso no es un dato. Justamente es a lo que quiero llegar. Y por lo tanto, esto que yo escribí acá, que sería una parte de la definición de función par, es una pregunta. O para que quede claro. Entonces, ¿por qué les marco esto tanto? Porque muchas veces como que parten de esta igualdad y empiezan a trabajar desde la igualdad. ¿Sí? Más allá de lo que si lo están pensando bien o lo están pensando mal, como si parten de esto y desde acá empiezan a trabajar, está mal escrito, más allá de que lo estén pensando bien, ¿no? Entonces, nunca voy a partir de esto porque justamente es lo que yo tengo que ver si se cumple o no. No sé si se cumple, en principio. Tengo que ver si se cumple para ver si es par. Y si no se cumple, no será par. Entonces, la manera de llegar a ver si una igualdad se cumple, les diría que hay dos maneras que usamos más. Una es partir de cada lado de la igualdad, o sea, partir de f de x y partir de f menos x, y ver si llegamos a la misma expresión. Y otra es partir de un lado de la igualdad y a partir de pasos lógicos, ver si llegamos al otro lado de la igualdad.
Entonces, en general, para trabajar en este tipo de actividades, me conviene partir de la expresión de f menos x para poder trabajarla y ver si llego a la expresión de f en x. Entonces, fíjense, si yo tengo la ley, vamos a escribirla, la ley de f de x, que es x cuadrado menos 4. ¿Cómo me queda la ley de f en menos x? Fíjense que acá, siempre piénsenlo así. Lo que hace mi función, más allá de la letra, es a lo que yo ponga acá, lo eleva al cuadrado y le resta 4. Entonces, si yo ahora aplico f a menos x, en todos lados donde antes me aparecía x, ahora voy a tener que poner menos x. Bien. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. ¿Segures? Profe, ¿no tenés que poner menos x entre paréntesis, eso elevado al cuadrado? Exacto. O sea, yo acá, por eso les decía antes, lo que mi función hace es, a lo que yo ingreso, lo eleva al cuadrado. Entonces, tienen que tener siempre en cuenta esto cuando de repente pasan de trabajar con f en x a f en una expresión, de si a esa expresión le tengo que hacer una operación y hacérsela a toda la expresión, de tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hacen falta paréntesis o... Sí, principalmente paréntesis, no va a ser otra cosa. Entonces, en este caso yo lo que quiero hacer es a este opuesto de x elevarlo al cuadrado. Y si lo escribo así, estoy elevando al cuadrado la x y después multiplicándolo por el opuesto. Entonces, así me quedaría si f en el opuesto de x. Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Reemplazar con algún número. Pero, o eso, o podés poner cada cosa a un lado de la igualdad. Ahí vos ya sabes directamente que menos x al cuadrado te va a dar un número positivo, o sea, te va a dar lo mismo que x al cuadrado. Así que podés poner tranquilamente que es igual que la de abajo, la que está con el menos x, es igual a la de arriba. Claro, o sea, yo acá, esta expresión, digamos, reemplazar por un número, en este caso no me va a servir porque yo lo que necesito, si es demostrar que la función es par, necesito mostrar que eso se cumple para todo x. Entonces, tengo que trabajarlo con la ley genérica y ver si lleva la misma expresión de la ley, ¿sí? Usando x. Si, por ejemplo, yo pruebo que para 1 y menos 1 las imágenes son la misma, y para 2 y menos 2 las imágenes son la misma, y para 2,5 y menos 2,5, tenemos este problema de que por más que probemos un montón de valores, no vamos a llegar a mostrar la definición. Entonces, sí o sí tengo que trabajar con la ley de forma genérica. Entonces, como bien decían recién, menos x, digamos, el opuesto de x al cuadrado, es lo mismo que hacer x al cuadrado. Puedo reemplazar así. Entonces, fíjense, por ahí, cuando uno empieza a trabajar una igualdad, lo que está bueno escribir, aunque sea, digámoslo ahora para ver bien cada paso, es de dónde salió cada paso que hice. Este primer paso fue simplemente reemplazar la ley. O sea, en el opuesto de x lo reemplazo aplicando la ley de f. O sea, esto a mí me serviría para justificar
este primer paso de la igualdad, ¿no? Si tuvieran que justificar cada paso y decir por qué escribieron cada uno de los signos iguales. Y está acá por lo que decía, si lo pienso así como con una x genérica, ¿sí? Menos x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, pues siempre me va a dar la parte positiva elevada al cuadrado. Bien. Y entonces, fíjense que acá, partí de este en el opuesto de x, reemplacé, apliqué esta propiedad así sencillita, y llegué a x cuadrado menos 4, que es la ley de F. Entonces, fíjense que, de vuelta, esta era mi pregunta, y acá yo partí de f menos x y llegué a que es igual a f en x. Entonces, ahora sí, eso lo puedo asegurar, ¿sí? Por lo tanto, la función va a ser par. Y ahora, fíjense que esto, digamos, por antes estuvimos hablando del tema de dominio y de que tenía que cumplirse para todas las x del dominio y demás. Yo esto lo hice para una x genérica, y esta ley se cumple para las x, y ya vemos que el dominio es simétrico. Entonces, una vez que yo hago eso, sé que esta ley, o sea, sé que esto se cumple, ¿sí? Para todo x perteneciente al dominio. Y entonces, sé que la función es par. Bien, y así, ya bueno, ya por ahora, por hoy terminamos. Así pueden ir trabajando, tanto si es par como si es impar. ¿Sí? Si es impar, la igualdad tendrán que verla entre f menos x por un lado y menos f en x por el otro. Y en los casos, si ven un caso en el que detectan que no es ni par ni impar, pueden ir por el lado del contraejemplo. Recuerden, si ustedes se dan cuenta que una función no es ni par ni impar, usando un contraejemplo, ya se ahorran de tener que trabajar así de forma genérica. Por ejemplo, si no se ven una función y hacen f en 1 les da 5 y f en menos 1 les da 3, ya con eso, con ese contraejemplo solo, ven que no se cumple ninguna de las definiciones y ya pueden decir que la función no es ni par ni impar. Y no se meten por este camino que siempre es un poco más complejo, o un poco más general, un poco más abstracto, ¿sí? Es más sencillo trabajar con los ejemplos. Bien, no, la clase ya está. Terminamos aquí. Sí, extendí 3 minutitos. Disculpen.